Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a Dios es Redondo, donde el fútbol es nuestra religión. Estamos acá como siempre en Byton, la productora oficial de Dios es Redondo. Le damos la bienvenida a todos. Habíamos parado por la tragedia obviamente que sucedió aquí desde donde emitimos en Colombia. La verdad fue algo impresionante lo del terremoto y en ese momento la verdad decidimos parar porque también el fútbol no daba para hablar en ese momento de situaciones para nosotros en Dios es Redondo y para nuestro público. Pero acá estamos de nuevo con los inicios ya de la Liga Española, las bombas impresionantes a nivel de transfer que se están dando en el fútbol europeo y todo lo que está sucediendo ya en el fútbol del mundo, incluida la Community Shield, donde el Arsenal pasó por encima del Manchester City. Les agradecemos a todos por estar acá. Les pedimos el enorme favor que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita. Ya vamos a empezar con nuestras emisiones continuas, lunes 8 de la noche, viernes 8 de la noche, acá en Dios es Redondo, donde el fútbol es religión. Hoy no nos acompaña Juan David Londoño por una situación familiar, pero estoy acá con el otro presentador, un nuevo talento, Mario Tomás Gil. Bienvenido a Dios es Redondo. Muchas gracias, Pote. Las buenas noches para todas las personas que nos ven. También un saludo para la gente de Byton. Y agradecer también a todos por la paciencia, ya lo decía Pote, han sido unos días difíciles en nuestro país. Un saludo también para todas esas personas damnificadas por el terremoto. Nos concientizamos obviamente de todo lo que ha estado ocurriendo. Y bueno, volvemos ya con toda, con Dios es Redondo, ya lo dijo Pote, recuerden suscribirse. Ahora la idea es empezar a movernos más en el programa. Y bueno, hablar de todo lo que ha venido ocurriendo en el mundo del fútbol en estos últimos días, que ya con el inicio de la temporada del fútbol europeo se empieza a mover un poco más el deporte rey. Y bueno, ya entonces podemos arrancar. Así es, Mario. Consideramos también que el fútbol es un elemento de distracción y de ayuda también en medio de esta tragedia que está viviendo Colombia, especialmente las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y el departamento del Chocó. Un saludo para todos los que nos ven ahí. Mucha fuerza, mucha solidaridad. Y vamos para adelante porque esto hay que reconstruirlo y hay que seguir adelante en homenaje también a los que se fueron y ya no nos acompañan. Entremos entonces en materia, Mario. Se movió esto y empezó la Liga Española, la Liga de los actuales campeones del mundo. Ya arrancó con competencia. Todavía, Mario, no debuta ni el Real Madrid ni el Barcelona. Jugaron amistosos el fin de semana. Exactamente, jugaron amistosos. El Real Madrid debuta el 22 y el Barça debuta el 23 de este mes de agosto. Sí. Pero sin duda los titulares los ha marcado el mejor jugador del Mundial, Rodrigo. Exactamente. Rodri ya es nuevo jugador del Barcelona, ya firmó, ya en el Manchester City publicaron los videos de despedida de este maravilloso volante, eje de este volante ancla, por donde pasa todo el juego de la selección española y por donde pasaba también el juego de ese Manchester City que logró el tricampeonato cuando fueron campeones de la Champions League. ¿Cuál es la gran noticia de todo esto? La elección que hizo él. Cabe recordar, Mario y amables televidentes que todos nos están viendo en este momento, que él inició su carrera. Él es nacido en la ciudad de Madrid, pero es canterano del Atlético de Madrid, no del Real Madrid. De ahí pasó al Villarreal y de ahí lo compra el City y se lo lleva durante 7 años. En sí su club ha sido el Manchester City bajo el amparo de Pep Guardiola. Y si usted me permite hacer un análisis más profundo, el Madrid fue por él. Y ustedes saben que cuando Florentino Pérez pone el ojo, Florentino logra sus objetivos. Exactamente. Esta vez lo logró con Cucurella, Bernardo Silva, refrésqueme la memoria con Konaté, con Dumfries con Carlos Espí y Carlos Esprit también. Pero cuando Diomandé, sí, cuando el Real, que es la otra joya pues a nivel de juveniles que se destacaron en la Copa del Mundo. Pero cuando el Real Madrid pone el ojo en un objetivo, sobre todo de alto valor, lo logra. Y esta vez la mano se la llevó el Barcelona. Claramente. Y como lo estaba diciendo, creo que esto tiene por debajo la influencia de Pep Guardiola sobre Rodri. Totalmente. Ya lo dijo, o sea, eso se ve porque listo, o sea, tenés el interés del Real Madrid, está el equipo pues interesado y se movió mucho. ¿Qué pasa? Se dice que no hubo llamadas de Mourinho, no hubo llamadas de jugadores del Madrid, como fue en el Barcelona. Con Rodri habló Deco, habló Laporta. Deco, que es el gerente deportivo, pues. Sí, habló Flick, hablaron los jugadores, mejor dicho, hasta el utilero, hasta los jardineros del equipo hablaron con Rodri. Pero es una cuestión también
que va más allá de esos contactos que son valiosos y que el jugador de entrada ya se siente arropado, y es el hecho de la filosofía de juego. Exactamente. Mi hipótesis, una cosa que lanzamos aquí en el análisis en Dios es Redondo, donde el fútbol es nuestra religión, y recordándoles que estamos acá con toda la producción de Byton, todo este set, sí. Byton guión visual, lo encuentran así en Instagram, es una productora donde usted puede hacer todo lo que usted se imagine. Nosotros teníamos pensado esto en la cabeza, más la creatividad de ellos, y armaron este set. La Copa del Mundo que ustedes ven ahí es una réplica exacta de la Copa del Mundo original. Lo único que le falta es el oro. Sí. Entonces, retomando, y el España... y falta ya el de España porque esta está con la Argentina hasta ahora campeón. Sí. Entonces, a lo que voy es que la filosofía de juego del Manchester City se basa obviamente en todo el conocimiento de Guardiola, claro. Y obviamente la escuela barcelonista, obviamente la escuela de Cruyff. Entonces, obviamente, le debió haber dicho, suponemos, Pep Guardiola, su camino no es con Mourinho, su camino tiene que ser el Barcelona. Exactamente. Y le ganó la mano, 65 millones de dólares, de euros, perdón, más variables. Más las variables que pueden ascender a 75 millones de euros. Exactamente, o sea, 75, 76 y medio más o menos creo que fue la cifra que se dio. Y bueno, ya llega Rodri a un Barcelona que viene de ser campeón, viene pues también con jugadores que salen del club, pero llega él a un proyecto en el que ya hay una ambición muy grande. La llegada de Rodri va a significar, para mí es uno de los fichajes, digamos, que más pueden significar para el Barcelona en este último tiempo, porque llega el mejor jugador del Mundial, llega el eje, llega el metrónomo de la selección española, el jugador que hizo lo que quiso, digámoslo así, manejando el medio del campo, y que lo ha venido haciendo también en el Manchester City, siendo un Balón de Oro. Entonces la expectativa con el fichaje de Rodri es algo muy alto. Ya lo habíamos comentado en programas anteriores de que estábamos casi seguros de que iba a fichar por el Madrid, pero ya lo decías vos, Pote, y es que el factor Guardiola es algo que le pesa. Que tuvo que pesar. Claro, totalmente. Y bueno, eso tuvo que pesar. Sí, no, claro, y lo hablaremos además, Mario, más adelante también. Esto implica una situación. El Barça en los últimos clásicos ha vencido, ojo que se le cayó el micrófono, ha derrotado, ha sido por ahora papá temporal del Real Madrid, sí, con goleadas. Y fuera de eso, pues le ha ganado la Liga, y el Real Madrid viene de irse con las manos vacías en la última temporada. Y de ahí en las últimas 2 temporadas. De ahí el hecho de Florentino Pérez de borrón y cuenta nueva y reorganizar la casa. Sí, era necesario. Y está ocurriendo lo mismo que ocurrió en el 2009. Sí. En el 2009, Florentino se trae a Mourinho para poderle hacer contrapeso a ese Barcelona de Pep Guardiola. Sí. Esta vez está haciendo la misma jugada. Trae a Mourinho, refuerza el equipo con nombres que de verdad inspiran. Sí, totalmente. Renueva a Vinicius, sí, pero sobre todo limpia lo que es la disciplina del camerino que venía desbordada en el Real Madrid, y Mourinho sí que sabe hacer bien ese trabajo y lo hace con el firme objetivo de poderle hacer contrapeso y quitar la paternidad temporal y el mandato del Barcelona, sobre todo en la Liga, y recuperar prestigio en Champions. Pero hablando de nuevo del Barça, ¿cuál es el objetivo del Barça en esta temporada? La Champions. Sí. Ese es su objetivo fundamental y lo tiene claro Hansi Flick. Sí, claro, un equipo que ya van a ser 12 años de la última Champions que ganó, de frustraciones, de series que las tienen encaminadas y terminan siendo nada para ellos. Ya el objetivo es precisamente eso, ganar la Champions, y ya con un jugador como Rodri en la plantilla, que va a ser, pienso yo al menos, el eje central, digamos, del equipo, y el que va a ser el encargado de liderar ese proyecto del Barcelona y de pensar en cómo pueden resarcirse ya a nivel europeo, porque listo, están ganando la Liga, una liga, ya llevan pues estas 2 ligas seguidas, pero en Europa nada de nada. Les tiro estos daticos, que me vine con estos datos. Vean, la Premier League, hasta hace 3 o 4 días más o menos son datos estos que traigo, lleva invertido más de 2.000 millones de euros, mientras que la Serie de Italia lleva 800 millones de euros invertidos para esta temporada, sí, y la Liga 600. El Chelsea pagó 138 millones al Aston Villa por Morgan Rogers. Sí. Y el City abonó 135.000 al Nottingham Forest por Anderson. Sí. Unas cifras a las que solo se acerca el Real Madrid con la contratación de Diomandé, el extremo costamarfileño, de 19 años, procedente del Leipzig, que pagó 125 millones. Sí. ¿A qué va todo esto? Mbappé y el renovado Vinicius rematan una plantilla enriquecida con los fichajes de, lo que decía ahorita Mario, Dumfries,
Konaté, Bernardo Silva, Espi y Cucurella. El único representante blanco sin jugar ni un minuto todavía en el Mundial, con la camiseta del Real Madrid en el título de la selección española del pasado Mundial. Más de 200 millones en compras hizo el Real Madrid después de vender a jugadores emblemáticos de la cantera como Gonzalo al Fulham por 40 millones. Sí. Ahí está la compensación de la inversión que hicieron. Y no solo Gonzalo. Exacto. Salió Nico Paz también al Como al final. Se vendió también. Ya no era parte del equipo, pero Mario Gila, un jugador que estaba en la Lazio, fue vendido al Milan y por derechos de formación, creo que se llevó el 50% el Real Madrid de la venta. Y también han habido otros jugadores, pues se gastó mucho, pero también había alrededor de 110 millones más o menos, o más, si no estoy mal, en ventas de jugadores, sobre todo de la cantera. Totalmente. Y otra cosa a decir es que, entonces, ¿qué espera uno de esta liga? Obviamente, el monopolio que se viene manejando desde hace mucho tiempo del Barcelona y el Real Madrid. Sí. ¿Quiénes le pueden hacer? Obviamente tenemos que mencionar el nombre del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, que ya tiene peticiones y responsabilidades de ganar algo porque nada que gana nada. Sí, no, y ha hecho cosas brutales desde el 2011 que llegó. Y desde ese punto de vista le puedo contar, Mario, otro datico que traje por acá, sí, y es el siguiente. Su vínculo con el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, llegó al club rojiblanco en 2011 y esta vez se le pide que recupere la senda de los títulos. Totalmente. Ojo, no victorias, de los títulos. Sí. Después de perder la última final de la Copa contra el Real Madrid y ceder en la Champions ante el Arsenal. Es decir, 2 fracasos. Sí. Y la condición que siempre ha tenido el Atlético de Madrid de bestia negra del Barcelona se puede corroborar en la última temporada porque lo eliminó en las 2 competiciones. Sí. El Atlético. Exactamente. Al Barcelona. En eso sí, pero eso no son títulos. No, es que eso no, o sea, eso no es nada. Exacto. Se pegan de las victorias de los partidos, pero lo que necesitan son los títulos. Además, el Cholo Simeone es el técnico mejor pagado en el mundo. ¿Todavía? Creo que sí. Hay que recuperar ese dato. Creería que sí es aún, porque o sea, lleva 15 años en el Atlético de Madrid y ha ganado 2 ligas en el 2014 y subcampeón de Champions y en el 2021 y ha sido 2 veces subcampeón de Champions. Ganó la Europa League también, pero que eso no antes es. Del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, en la época de Jesús Giri Gil, cuando por allá jugó el Tren Valencia, sí. Cuando lo dirigió Maturana, el Atlético de Madrid era un equipo de pipiripao en su momento. Pues, sí, o sea, en los 70 fue subcampeón también de Europa con la generación de Luis Aragonés, exactamente, pero de Gárate. De eso, sumándole 80s y 90s, un equipo que casi se va a la B, si no estoy mal, se fue a la B. Se fue a la B. Sí. Entonces, para terminar acá, obviamente hay que decirle que es candidato, sí es candidato. ¿Y por qué es candidato? Porque podría ser el único que es capaz de interferir en ese monopolio del Real Madrid y el Barcelona. Sufre la partida de Griezmann, hay que tenerlo en cuenta, pero se intenta compensar eso con las llegadas de los siguientes jugadores. Grimaldo. Sí, muy buen jugador. Kang In Lee del Paris Saint-Germain. Hulmant. Morten Hulman, sí, del Sporting, que también y lo quiso obviamente la llegada de su contratación rutilante para esta temporada, que es el defensa central Cuti Romero, que ese ciclo cumplido en el Tottenham. Sí, ya no le daba más en el Tottenham. No, y el equipo ya tampoco daba más, siento yo. No, y además el Cuti, que es un perfil muy cholista, digámoslo así. Es el clásico jugador hecho para ese club. Exactamente. Un central recio, duro, con liderazgo, también tiene calidad como central. Sí, claro, no hay que negarlo. Y el otro punto es el haber podido retener y mantener a Julián Álvarez. Julián Álvarez, un poquito como a las malas, diría yo. Porque, pero lo retuvieron. Sí, lo retuvieron. No está a la venta Julián, al final el Barcelona depende de Julián, no mi querido Mario, ganarse otra vez el cariño de la hinchada del Atlético de Madrid, porque quedó muy mal parado con las declaraciones que dio al inicio del Mundial. Pidiendo la salida totalmente ahí y no... Al final se queda, vamos a ver qué pasa. Por ahí vi que no estuvo, pues como no va a estar como en la convocatoria, en la primera convocatoria del Atleti. No sé el motivo exacto, pero no está en la convocatoria de Julián Álvarez. Y pues ya con el equipo que venía de la temporada pasada, con un Jan Oblak pues que ha sido de los mejores arqueros del mundo durante muchas temporadas, ya veterano por sí, ¿no? Muy veterano, pero sigue siendo pues de los mejores, y con otros jugadores como Marc Pubil, que estuvo en el Mundial con la selección española, que también ha sido de los más destacados, como Llorente, como Pablo Barrios. Bueno, aprovecho para decirle, Mario, que pierde a Nahuel Molina, que se va para la Roma, ¿no? Pierde a Molina, ya en la Roma. Sí, ya en la Roma, ya pues Molina venía de ciclo cumplido. Sí, ya perder el puesto ya con Llorente, pues muy evidentemente venía de jugar muy bien Llorente y Molina no estaba teniendo pues como los minutos que quisiera, y después también del Mundial, digamos, negativo que hizo,
a nivel pues personal Molina, entonces también es buscar esa salida. Llega también a la Roma, hizo el partido de debut que tampoco gustó mucho a la gente de la Roma. Bueno, pero hasta ahora empieza la historia, Sí, la sí, verdad. vamos a ver. La gran pregunta será entonces, ¿Mourinho será la contra del Barcelona? Como en su momento ocurrió en el proceso de Pep Guardiola, que eran los famosos clásicos de la época. Y decir que 18 jugadores de la selección campeona de España disputan la Liga Española. Del resto le puedo contar estos daticos, hombre, escúcheme que le traje daticos. Hágale. El resto de campeones de la selección española están distribuidos en las siguientes ligas europeas, especialmente en la Premier League, torneo donde sobresalen técnicos españoles. Ojo a los siguientes técnicos dirigiendo en la Premier League. La escuela española apoderándose de lo que otrora es el fútbol tosco inglés. Sí. Arteta en el Arsenal. Sí. Iraola en el Liverpool. Iraola en el Liverpool. Sí. Xabi Alonso en el Chelsea. Emery en el Aston Villa. Arbeloa en el Fulham. Y después de la salida de Guardiola del City, obviamente. Y tenemos los siguientes jugadores. Raya, Merino y Subimendi juegan en el Arsenal. Porro en el Tottenham. Sí. Y Fabián en el PSG. El Liverpool va con Víctor Muñoz. Sí. La revelación en Italia es el Como de Cesc Fábregas, sí, hay que decirlo, para seguir hablando de la escuela española. Y Michel acaba de fichar por el Ajax. Sí, también. Esa es otra buena noticia. Llega al Ajax. El Bayer Leverkusen apuesta por Carles Martínez. Yo le digo sí. Carlos. Sí. Luis Enrique es amo y señor en el PSG. En el París, sí. Y obviamente hay que hablar de otra noticia bomba a nivel de selecciones, y es la incorporación de Xavi Hernández como profe, máster, mister, lo que usted le quiera poner, de la selección de Países Bajos. Exactamente. Yo le digo Holanda. De Holanda, sí, mejor Holanda. Pero aquí hay un punto, y es que hace cuánto tiempo un no holandés dirigía la selección de Países Bajos. No, yo pierde uno la cuenta, es porque decir, se pone uno a ver y estuvo Koeman, estuvo Hiddink Van también, Van Gaal, todos puros técnicos neerlandeses. ¿Hace cuánto tiempo no se ve uno así? Y entonces, Xavi Hernández, y siendo Xavi, que es una sorpresa. Ojo al mensaje de lo que es la Federación Holandesa, Real Federación Holandesa de Fútbol, ahora es Real Federación de Países Bajos de Fútbol. Ustedes me sabrán excusar, yo soy vieja guardia, yo le digo Holanda, pues. Sí. Qué pena. Es el hecho de fracaso tras fracaso en los últimos mundiales, sobre todo en este, que sintieron que sí se habían quedado muy temprano por fuera. Sí, es que así fue. Y entonces traer a uno de los alumnos más aventajados de la escuela de Cruyff, llámese Cruyff, Guardiola, Xavi, para ver qué se podía lograr y qué cambio van a hacer y qué revulsivo van a tener. Eso es algo que a mí inicialmente, pues, cuando vi que llegaba Xavi, me sorprendió, porque Xavi pues él estuvo en el Barcelona, pero ¿cómo le fue en el Barcelona? Entonces ahí entra la duda. A Xavi lo mató en el Barcelona la pelea política de las elecciones del momento. Sí, sí. Y él se casó con el rival de Laporta. Sí, exactamente. Igualmente, pues en lo deportivo tampoco pues rescató mucho lo que hizo Xavi en el Barcelona. Entonces, ya me sorprende pues a mí que la Federación holandesa haya tomado esta determinación de tener a Xavi en el equipo, pues en la selección, teniendo en cuenta el proceso que vienen clasificatorias, viene Eurocopa en 2 años, y entonces es mirar este proceso de una selección que, pues ya lo dijimos, no hizo un buen mundial, se fue en 16avos contra Marruecos, y es mirar qué recambio tiene la selección, digamos, ya de jugadores más jóvenes. Es curioso que Xavi va a dirigir a Xavi Simons, el jugador de la selección de Países Bajos. También se vio por ahí, pues, que es como curioso que un jugador que le ponen el nombre inspirado en él, ya lo va a dirigir. Y en una selección neerlandesa que viene con jugadores jóvenes, viene otros que van de salida ya, por ejemplo Van Dijk, que ya pues le están pesando ya los años, ya no es aquel central pues que se vio hace un tiempo, y se necesita un recambio ya en algunas posiciones también. Entonces es mirar qué puede hacer él desde la base de la selección, mantener ese ritmo que venían ellos e incorporar esa escuela, digamos, cruyffista que tiene él. Recuperar la esencia del fútbol holandés, sí, literalmente. Sí, desde la época de Rinus Michel, pasando por lo que es obviamente Cruyff. Sí, exactamente. Entonces, porque están muy embolatados. Sí, mucho. Ahora bien, siguiendo con el tema de los fichajes, la oficialización o la forma oficial en que ya el Paris Saint-Germain anunció a Ferran Torres. Ferran Torres, quien hace el gol decisivo en la final del Mundial. Y cuando aquí lo habíamos anunciado en Dios es Redondo, que el arquero Suzuki de Japón llegaba al Paris Saint-Germain,
pues todo eso se dañó, Se como cayó. suele pasar en los mercados de pases, y aterriza en el Aston Villa. Y ojo a la situación del Aston Villa. Yo no sé qué macumba o brujería o nube gris tiene el pobre Dibu Martínez para poder salir del Aston Villa, pero toda la negociación que trata de hacer el Aston Villa para ubicar o que el Dibu Martínez pide su salida en otro club en los mercados de pases fracasa. Totalmente. Esta vez fue el fracaso con la Juventus. Exactamente. Lo hablamos también en el programa pasado de que no se dio, se intentó como retomar en estas semanas la negociación, pero finalmente la Juventus dijo no. Y con lo de Suzuki fue porque... Ya tenía Vicario, ¿no? Sí, ya llevaron a Vicario, es otra incorporación de la Juventus que viene del Tottenham. Y lo que pasó con Suzuki con el Paris Saint-Germain fue que estuvo como que los agentes pidieron una prima, si no estoy mal, más de fichaje. Y cuando el Paris Saint-Germain dijo, se nos descuadra todo, no podemos. Entra el Aston Villa y bueno, ya está pues como el anuncio del jugador. Veremos pues qué pasa con él y qué pasa también con el Dibu Martínez, que se le negó el año pasado, se le negó entonces, este ¿cuál va a año. ser la pelea en el arco o la competencia más que pelea en el arco de Aston Villa? Suzuki va a llegar a ser suplente, la nueva corporación. Dibu no va a ceder su titularidad porque es un señor de ese arco. Claro. Ahí va a haber una situación, una situación compleja para una Emery. Para una Emery, sí. Vamos a ver cómo lo manejan desde ahí. Más fichajes. Bueno. Hágame el favor ahí. Empecemos hablando del señor John Lucumí, colombiano, que obviamente llega a la Juventus. Ayer presentó exámenes médicos o antier. Cuando ustedes vean obviamente esta emisión, como esta noche de Dios es Redondo. Y es el nuevo central, la nueva esperanza para el equipo de la Juve, que tuvo una temporada para el olvido. Totalmente. Y ha tenido un par de años Lleva ya varios años muy mal. Muy de capa caída. Y Lucumí llega diciendo, pues obviamente con el discurso del jugador que se quiere ganar la hinchada, llegó al más grande de Italia. ¿Es la Juve el más grande de Italia? Es la pregunta que quería plantear. Es una y buena los invito pregunta. a que ahí en el chat de Dios es Redondo también lo digan, porque tenemos a un tal Inter de Milán y tenemos a un tal Milan, que también está ahí peleando ese espacio. Para mí, obviamente, si usted me lo pregunta, el Inter y el Milan superan a la Juve para como mí los más grandes de Italia. Del fútbol italiano. Sí, pues hablando ya un poco más del fichaje, fueron 19 millones, o de entre 19 y medio a 20 millones, creo que fueron 2 millones de euros en variables que se da el fichaje de Lucumí. Llega procedente del Bolonia, a un equipo que se renovará con la llegada de Luciano Spalletti como técnico también. Recordemos que ya hay otro colombiano en la plantilla, que es Juan David Cabal, que no ha tenido muy buena suerte, más que todo con el tema de lesiones. Entonces, la llegada de Lucumí es un plus para esa saga de la Juventus. Viene a hacer un buen mundial también con la selección Colombia, en esa pareja que hizo con Davinson Sánchez, que fue de lo mejor que vimos en la selección y que lo hemos hablado mucho acá. Lo mejor que mostró Colombia en el mundial. Que lo hemos hablado mucho acá en Dios es Redondo. Junto a Gustavo Puerta. Exactamente. Entonces, llega como uno de los baluartes defensivos y una de las grandes apuestas de la Juventus para esta temporada. También, pues él destacó, digamos, en esas declaraciones el papel que tuvo, por ejemplo, Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus hace un tiempo, que hizo también un buen papel y es un jugador pues de mucho recorrido en la liga, sobre todo en la liga italiana. Pues Juan Guillermo Cuadrado lleva más de 15 años sostenido en Europa. 15 años sostenido en el primer nivel en la Serie A. Exactamente, menos el año pues que se fue al Chelsea. Sí, no más. Y pues también destacó a los grandes referentes defensivos que ha tenido la Juventus a lo largo de su historia, más en los últimos años, lo que es Chiellini, lo que es Bonucci, lo que es Barzagli, que esos son jugadores que son ídolos. A Cayetano Scirea. A Cayetano Scirea también, a Cannavaro. O sea, todos esos jugadores, pues, o al menos los que mencionó pues él en las declaraciones que hizo. Entonces, es interesante el papel que puede llegar a tener un jugador como John Lucumí en la Juventus. Está bien que haya pasado uno de los grandes. Sí, claro, ¿no? De un central de perfil zurdo, con buen toque de balón. Nos alegra y ojalá le vaya muy bien. Y menciona usted ese tema y entremos al tema de Daniel Muñoz en la Premier League, que está en el Crystal Palace, pero el Crystal Palace parece que quiere venderlo, pero los equipos que suenan para mí es un retroceso en la carrera de Daniel Muñoz. El Everton, el Nottingham Forest, por Dios bendito. El Fulham. No. Yo aspiro a Daniel Muñoz es Liverpool, City, Manchester United, Chelsea. Claro, ¿no? Meto inclusive si quiere al Tottenham, Arsenal. Pero no irse a equipos que para mí inclusive usted me podría decir, sí, el Nottingham Forest es más que el Crystal Palace porque ha sido 2 veces campeón de Europa. Pero pues, en la época de los dinosaurios. Sí, claro. Con todo respeto. Y es un equipo que uno lo quiere por su tradición. Pero lleva una temporada que se logró sostener, pero antes estaba pues en la segunda división, en la segunda y tercera división. Y hace poco pues que está en primera. Exacto, y el Fulham, por Dios bendito. Y ni que hablar de lo que es el Everton. A mí el Everton no me parece, sí, hay muchos que lo consideran uno de los grandes de Inglaterra, pero en este momento no lo es. Y lleva muchos años sin serlo. Sí, no, Entonces para Daniel Muñoz, con el nivel
de ser el mejor lateral derecho en momentos en la Premier League, como lo sucedió en la temporada pasada, su destino tiene que ser un equipo mucho más grande, o si no, quedes en el Crystal Palace. Sí, claro, ¿no? Cuando hubo intereses que se dijeron por ahí que del Barcelona, que pues, de equipos más grandes, del Bayern de Múnich, que se pudo mirar, pero al final pasar de eso ahora esos equipos en la Premier, que listo, siguen la Premier, pero al menos en algo mejor. Pues ya te estás yendo de un Crystal Palace que viene de ser campeón de la UEFA Conference League para que te vayas para el Everton, para el Fulham, pues para equipos así. Es un retroceso total, ya lo decías. Mario, pues, no mira los vasitos tan bacanos con el logo de Byton. Ah, sí. Ahí se me puede Javi, o aquí, ¿dónde lo hago? Aquí, en esta. Acá están, sí. Aquí tan bacancito. Muy bacanos los vasitos aquí con agüita, con el logo de Byton, que es la productora oficial de Dios es Redondo, y muy recomendada si usted tiene en la mente de su empresa o el suyo particular manejo de redes y la producción de cualquier tipo de streaming o de programa, péguese la pasadita a las redes de Byton _visual en Instagram. Exactamente. _bajo. Espérense que acomodo micrófono otra vez, que estamos aquí al aire. Bueno, de nuevo queremos invitarlos y pedirles a todos que se suscriban a nuestro canal, el canal de Dios es Redondo. Ese Dios es con el número 10 en homenaje a Diego Armando Maradona, donde el fútbol es nuestra religión, para que hagan crecer nuestra comunidad, para que tengamos una fidelización, para que usted haga parte también de este debate, de esta mesa. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita de notificaciones para que todos los lunes y los viernes a las 8 de la noche le indiquen el momento de ver. Los lunes para ver y analizar todo lo que ocurrió en las principales ligas del planeta, y los días viernes para hablar de toda la previa y lo que está sucediendo también en los torneos acá de Sudamérica, que compiten obviamente martes, miércoles y jueves. Sí, claro. Entonces, desde ese punto de vista, entre a nuestro canal, suscríbase, ayúdenos a crecer. Si usted quiere pautar, acá estamos. Les contamos una muy buena noticia, Mario. Díganos. Ya somos embajadores oficial de Mr. Joker. Excelente. ¿Qué es Mr. Joker? Una de las mejores casas de apuestas y de rifas acá en nuestro país, y es una casa de apuestas y rifas colombiana. Sí. Y ahí usted va a poder hacer todo lo que usted quiera a nivel de quién gana, quién pierde, quién va a empatar, cuál es el tiro de esquina, cuál es el jugador que va a hacer el saque de banda. Sí. En todas las ligas más importantes de este planeta. Entonces ya les vamos a tener más información de nuestra alianza como embajadores de Mr. Joker. Excelente noticia para Dios es Redondo y para todos nosotros acá tener esta gran alianza con Mr. Joker. Bueno, me devuelvo a España. Volvamos a España. Usted se vio los partidos de Racing, se vio inclusive jugó Gustavo Puerta. Jugó Gustavo Puerta, debutó en primera división. Ese es el plus que yo creo por el que Gustavo Puerta no se fue. Sí, exactamente. Porque ofertas no le faltaron, pero él prefirió jugársela por el equipo que le dio la mano cuando estaban en la B, sí, para disputar la liga. Sí. Ahora bien, ¿quién? Le dijimos ya, el Atlético de Madrid es el otro que puede llegar a disputar el título, dado el caso. Sí. Está un escalón más abajo, el Athletic. El Athletic Club. Y la gran incógnita es qué diablos va a pasar, o si van a resucitar dos equipos tradicionales y grandes de España como el Valencia y el Sevilla. Sí. Ya al menos uno de ellos jugó el fin de semana, que fue el Sevilla. Un partido muy sufrido, muy sufrido contra el Rayo Vallecano, que por un error puntual empezó ganando el partido el equipo de Vallecas, que pues, por cierto, hablar un poco de él, que tiene una situación un poco compleja con su estadio. ¿Con el estadio? Sí, totalmente. Ya empieza la liga y no tiene dónde jugar, porque la grama pues está totalmente pues destruida, digámoslo así. Y es un estadio muy viejo. Sí, es un estadio ya... Es un estadio que para Europa se quedó... obsoleto. Sí, totalmente, pues parece un estadio de división pues como un estadio menor en España. O estadio colombiano. También. Un Sevilla que se le vio un poco endeble, digámoslo así, en Sevilla, la primera que parte ya del pertenece partido. a el señor Sergio Ramos. Exactamente, sí, al final. Y a un grupo inversor. Sí, exacto. Pero él es la cabeza visible. Sí. Ok, entonces por ese lado... Al final pudo ganar el partido con 2 penales. Uno en el inicio del segundo tiempo y el otro al final, ya para terminar el partido, pero sin embargo se le vio un poco endeble todavía ahí, como aprovechando esa jugada de los penales, porque en defensa no se le vio bien, muchos errores. El primer gol es un error muy grosero de Tanguy Nianzú, uno de los centrales, que un error de comunicación con Blasco Dimos, del arquero, que dio en el primer gol del Rayo Vallecano, y no parecía pues como que se fuera a recuperar el Sevilla, pero finalmente lo pudo hacer. Okay. Entonces ganó 2-1 frente al equipo de Vallecas en el Ramón Sánchez Pizjuán. Bueno, nos salimos ya de lo que fue el fútbol español y hablemos de la competencia que arrojó el enfrentamiento del campeón de la Premier League, Arsenal, frente al campeón de la FA Cup, Manchester City. Sí. El debut de Maresca como nuevo técnico del Manchester City,
el decirle adiós ya al proceso Guardiola y un inicio, le tengo el siguiente dato. No había un peor debut de un técnico del Manchester City en más de 100 años. Desde 1900. En más de 100 años. En una derrota 4-1, vi el dato, hace más de 100 años. Debutó con pesadilla el señor Maresca. Sí. Que por cierto fue asistente técnico de Guardiola cuando el equipo logró el tricampeonato, hablamos de Champions, FA Cup y Premier League. Que fue, y el otro dato para indicar lo que es hoy el City. Con esto no quiere decir uno que van a fracasar o eso, porque esto hasta ahora empieza. Pero el repaso táctico que le dio el Arsenal. Total. Era el enfrentamiento de un equipo con una máquina aceitada y perfectamente encajada que simplemente le hizo ciertos ajustes a su nómina, sí, a otro equipo que solo tiene 2 supervivientes de ese equipo de ensueño del tricampeonato que acabamos de mencionar. Y ese señor, Erling Haaland y Rubén Díaz. Del resto, todos los jugadores son distintos. Son diferentes, exactamente. Entonces, lo del City es un trabajo muy duro, largo, sí, en una Premier League que no da espera, sobre todo en pérdida de puntos al inicio del campeonato, sí, por lo menos de aquí a diciembre, que es donde más le pasa factura el hecho de perder la Premier League. Se pierde muchas veces en el primer semestre. Exactamente, no en el segundo. Sí, eso se ve desde el principio. Exacto. Entonces, lo que no se hace al principio ya no se recupera. Por lo menos a mí, que me gusta mucho el City, preocupadísimo. Sí, claro. Porque se le vio un equipo falto de presión, falto de intensidad, falto de chispa, falto de contundencia. Y lo otro es que también modificó el sistema táctico. Exactamente. El famoso 4-3-3, que es el preferido de equipos como el Manchester City de la escuela Guardiola, como es el de Hansi Flick en el Barcelona, sí, como es el de Luis Enrique en el PSG. 4-3-3, sí, sí, modernidad absoluta. Claro. Pasó a un 4-2-3-1. No quiere decir que eso sea no modernidad, pero sí es más conservador. Sí, claro, ¿no? Y se vio, pues a ver, hablando un poco más ya del partido, se vio un Arsenal muy cómodo, se vio un Arsenal que tocó, que propuso, que llegó, que desde el segundo 24 lleva ganando el partido. Un pase entre líneas de Miles Lewis-Skelly, entre Elliot Anderson y creo que fue entre Foden también para la llegada del primer gol de Calafiori. Se vio muy cómodo al Arsenal. Sobre todo también en el gol de la Cobra Havertz, sí, que arranca por derecha, no hay ni una presión. Nada. Alcanzan a hacer 3 pases sin presión los jugadores de Arsenal y levantar el centro. Sí, un gran centro de Odegaard. Muy pobre lo del Manchester City, muy justo campeón. Lo del Arsenal, que lo pone de nuevo como gran favorito para lograr un bicampeonato en Premier League. Sí, claro, ¿no? Y además con las llegadas de jugadores al equipo como la de Bruno Guimaraes, que fue... Ese mediocampo, sí, Mario, qué pena lo interrumpo. Odegaard, Guimaraes y el señor Declan Rice, Dios también. Mío bendito. Sí, no, o sea, cuidado con eso. Y eso que no estuvieron todos, por ejemplo, ayer pues desde el principio fue Lewis-Skelly, que fue otro de los grandes jugadores desde el partido. Sorprendió porque él es un jugador que empezó como lateral izquierdo, pero lo coloca Arteta en ese doble 5 y también pues hizo lo que quiso. Repartió juego, buscó espacios, hizo de todo, mejor dicho. Pues que jugó muy bien. Sí, ¿no? Jugó muy bien el equipo y las nuevas piezas encajaron bien. Y el otro jugador revelación que para mí fue una de las figuras fue Christos Solis, el griego, que hace la asistencia al segundo gol de cabeza tras el centro de Odegaard para Havertz. También encajó muy bien, y si no estoy mal creo que hizo la segunda asistencia también al gol de Odegaard, que fue una jugada que le hizo a Donnarumma, y de otra cosa es Donnarumma ¿qué le pasó ayer? Ese gol de Havertz. Bueno, pero ahí le llegó competencia y presión porque llegó el señor Rulli, el argentino. Sí, exactamente. Ahí disputar el puesto de arquero, el que de papaya. Ojalá Maresca tenga... Sí, claro. No se deje guiar por carácter. No se deje guiar porque es Donnarumma, sino porque si no está. El primer gol de Havertz es un error de él. El gol de Havertz y el gol de Odegaard que le engancha, pues así lo engaña totalmente y le deja todo el palo libre para que haga el gol. Es otra cosa que uno ve, dice ahí. Pues que fue baile. Sí, claro, ¿no? Un arquero de esos también. Fue baile y hay que reconocerlo. Muy justo campeón el Arsenal y, como decimos, pinta para candidato absoluto para ganar esto. Obviamente sí, está el Chelsea de Xabi Alonso. No hay que olvidar el Manchester United, que terminó tercero en Liga y ahí viene recuperando terreno que había perdido históricamente. Exactamente. De lo que significa el Manchester United. No sé el Tottenham si le alcance, que va a entrar. El Tottenham sorprendió con una campaña donde se salvó por un pelo para descender. El Tottenham que llega con esos fichajes millonarios a la Premier, como Tonali, como Mateus Fernández, como Marco Senesi. Entonces ya el Tottenham se tiene que pegar un lado de cara muy bravo para esta temporada en la Premier, luego de casi por poco, por nada, irse a la B, o sea, irse a la segunda división. Sí, y bueno, lo que puede ofrecer el Aston Villa. Sí, eso es interesante también
con las llegadas de Suzuki, de Manzambi, Manzambi. de Wan-Bissaka también, que pues ahí más o menos, pero también es interesante lo que puede hacer Unai Emery, que ha venido haciendo unos buenos años, y ya con un equipo un poco más asentado, puede ser otro equipo a tener en cuenta. Totalmente. Que le ha peleado a los grandes. Sí, le ha peleado bastante a los grandes. Y metiéndose en puestos de Champions Sí. ya como de forma habitual. Exactamente. Cuando antes no se lograba. Exacto. Vámonos para Francia, si Vamos les para parece, Francia, ya para ir redondeando lo que es esta emisión de Dios es Redondo, donde el fútbol es nuestra religión y la religión de todos ustedes, y es el batacazo en la Supercopa francesa. Sí. El Lens vence 1-0 al Al todopoderoso y omnipresente Paris Saint-Germain Exactamente. de Luis Enrique. Sí. ¿Hubo menosprecio? Yo no diría tanto menosprecio. O sea, vimos un Lens que le peleó la liga el año pasado al París también. Le jugó y le peleó y estuvo en los primeros lugares. Pero pues uno se queda con el PSG porque pues PSG campeón de liga, campeón de Champions, juega como juega Luis Enrique, que Dembélé, que todo lo que tiene, no se imaginaba uno esto. Pero llega un Lens con un equipo, ¿cómo decirlo? O sea, mixto, porque tiene experiencia, tiene juventud. Y sorprende el goleador del partido de ayer, que fue Florian Thauvin, que hace mucho tiempo se le veía pues en muy buen nivel en el Marsella, que pasó al Udinese y que sorpresivamente jugó en Tigres de la Liga Mexicana. Un parecido al ejemplo de pero la diferencia es que él está en plenitud de condiciones. Sí, claro, o sea, llega ya ¿Quién es el otro ídolo francés de Tigres? Gignac, André-Pierre Gignac. Guignac. Exacto, Gignac se dice. Gignac. Si usted que sabe francés O acá, también lo puedes decir Gignac. Ah, bueno. Pero es mejor decirle Guignac. Gignac. Entonces, claro, llega él y pues Idolazo allá, ¿no? Sí, ídolo totalmente. Y Thauvin pues que vuelve al Lens y vuelve en un grandísimo nivel. Viene una buena temporada del equipo, llega también a empezar bien, digamos, acá con la Supercopa de Francia. Y pues fue un partido polémico porque hubo 2 expulsiones. Luego el jugador expulsado, que fue Kylian Antonio, un jugador joven, no lo dejan celebrar con el equipo pues cuando levantan el título por la expulsión. Se queda uno ahí, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Que no podía no lo dejaron levantar, no recibió medalla ni nada. No, estaba Curioso ahí a un lado. Y entonces fue sorprendente, claro, pues porque es un PSG que viene a ser campeón de Champions. Pero me gusta lo del Lens porque me aburren un poco ligas como la alemana y la francesa, donde uno puede saber ya el resultado del final de la película con las paternidades y la fortaleza del Bayern, donde antes el Dortmund trataba de darle pie con bola y el Dortmund ya anda casi ya se mete más el Leverkusen, tercero, el cuarto, quinto puesto a veces. Ya se el mete Dortmund más de un cagón absoluto. Totalmente. Y en Francia, pues obviamente, los malos momentos del Olympique de Marsella y las noches grises y nubladas del Olympique de Lyon. Sí. Entonces, pues que el Lens trate de surgir y se le puede dar algo de pelea a estos todopoderosos, pues a mí me gusta porque qué ligas aburridas. Sí, claro, no, porque no se ve un campeón diferente desde el Lille en el 2021. Además, Alemania y Francia, 2 ligas con 18 equipos, ¿no? Sí. Son las únicas 2 de con Europa 34 jornadas. Exacto. Entonces a mí me resultan muy aburridas. Sí, no, y es bueno eso, que vayan saliendo, pues en este caso el Lens, que vino a hacer un buen año y le peleó la liga al PSG el año pasado. Vamos a ver este año qué pasa. Bueno, ya que tocamos brevemente para ir terminando ya, Mario, lo de Musiala absolutamente preocupante. Sí. En 2 ocasiones desplomándose en una visualmente difícil de ver eso. Muy difícil. Un jugador que es la joya del Bayern Múnich y la joya del fútbol alemán. Ya dio dictamen médico de boca de él mismo en sus redes sociales como debe ser. Sí, no, muy bien. Nos puede contar si muy es bien tan que lo amable. haya hecho. Pues a ver, Musiala, vimos el partido pasado que jugó con el Leipzig, se llega y se empieza a ver como mal, empieza como y quedan las manos así, Mario, y se va yendo para atrás y lo agarra un jugador. Exactamente, lo agarra Saibari. Yo vi una cosa ahí con Saibari, sí. que es el jugador que llega, el marroquí que llega al socorrerlo. Exactamente. Hay una cosa, yo no sé si recuerdan el caso de Abdelhak Nouri, un jugador joven del Ajax, eso fue en el 2017, en mitad de un partido se desploma y queda en coma como 3 años, si no estoy mal, y pues luego sale del coma, sin embargo pues no volvió a ser el mismo, obviamente no pudo volver a jugar fútbol, y eso fue algo como que le quedó en la memoria, digamos, a él. Entonces claro, ve hacia Musiala, inmediatamente corre a socorrerlo. Eso pues pasó en estos días, y hoy justamente en otro partido que jugó el Bayern Múnich, un partido amistoso, volvió y le pasó lo mismo. Entonces, ¿cuál es el dictamen médico que nos da Musiala? El dictamen, pues, a ver sobre su situación. Él sale a hablar directamente en sus redes, que me parece muy bien que lo haga él mismo y no sea pues como por terceros. Da un mensaje, digamos, de tranquilidad a las personas, ya que es una situación que lo llama como una disfunción neurológica.
El dictamen Sí, médico, exactamente, obviamente. el dictamen médico Es lo decir, lo aquí llama. es algo neurológico, no es cardíaco. Sí, menos mal no es algo pues cardíaco. Pero de todas formas es De algo todas de formas mucho es algo cuidado para una preocupante. persona tan joven. Ya entrarán estudios más profundos Sí, y ver si seguramente. eso le afecta o no el inicio de temporada o la temporada Sí, misma. hay que ver qué pasa en estos días con el cuerpo médico pues, del Bayern de Múnich, porque pues, para nadie es un secreto que obviamente estas situaciones en el fútbol ya han tomado un poco más de conciencia a No, y cómo el otro se que está veía muy antes. atento es Jürgen Klopp, Sí, claro. nuevo técnico Sí, de, no, o sea, de es lo Alemania. primero que él tiene que mirar, siendo la joya de la selección y un jugador que ha venido pues desde, recuerdo esa Eurocopa que hizo, que pues, le fue también a él, digamos, individualmente, no tanto a la selección, viene a hacer, no, el año pasado se lesionó al inicio de temporada y ha tenido también problemas de lesiones, pero esto ya es algo mucho más Total. grave, ya es algo pues que hay que tener mucho más cuidado, tanto en el Bayern como en la selección alemana, Así como a es. nivel personal también de él. Bueno, creo que hicimos un repaso amplio y profundo de lo que es la actualidad del fútbol europeo. Sí. Aquí en Colombia en este momento está jugando el Deportivo Cali Suramericana contra Independiente del Valle. Tolima. Perdón, el Deportes Tolima contra Independiente Sí. del Valle y mañana juega Independiente Santa Fe Ante River. contra River Plate en Bogotá, partidazo. Sí, muy buen partido, hay que verlo. Partidazo. Entonces reitero, Deportes Tolima está jugando en este momento contra Independiente Contra del Independiente Valle, del Valle, y sí. mañana jugará Independiente Santa Fe contra River Plate, eso a nivel de la Copa Suramericana, Sí. que tiene más atractivo en este momento por campeones de Libertadores disputando El esa torneo, fase. exactamente. Nos veremos el próximo viernes en otra emisión de Dios es Redondo. Recuerde que se suscriba, que nos sigan en Instagram. Ya vamos a armar el canal de TikTok. Agradecerle a Mario por estar acá con todos nosotros. Estamos renovando nuestra plataforma y nuestra plantilla. Juan David Londoño regresará este lunes. Y Viernes. bueno, muchas gracias, Mario. Este viernes. Muchas gracias, Mario. No, a ustedes también, a vos, Pote, y a toda la gente acá de Byton también por el espacio, por el set y por la disposición también con el programa. Muchas gracias. Todo el agradecimiento para la producción de Byton_visual en Instagram y nos vemos el viernes en otra emisión de Dios es Redondo, donde el fútbol es religión.